Hermanos, tengan todos buenas tardes. El Señor, el poderoso Israel, les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Yanak, que en español significa la voluntad de Dios. Les saludo a sus amigos los pastores Jorge y Brenda Trejo. Les agradecemos por estar siempre en sintonía de este programa en diferentes lugares. Sabemos que nuestros hermanos en Coachella, California, en Los Ángeles, están pendientes de este programa, que sabemos que está siendo de edificación para cada uno de ustedes. Igual, un saludo a nuestros hermanos en Tegucigalpa, Honduras. Pero antes de entrar en ese tema que nos trae este mediodía, vamos a ponernos en oración para que sea el Señor guiando nuestras palabras, y como siempre lo hemos dicho, que sea el Señor y su Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos use para poder exhortar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar para ponernos en manos del Señor, pastor. Amén, pastora. Sí, damos gracias al Padre de la Gloria por permitirlos, queridos hermanos, estar una vez más con ustedes y poder entrar a través de la radio a cada uno de ustedes en sus hogares. Que el Todopoderoso los bendiga grandemente. Padre Santo de la Gloria, gracias le damos, Padre Santo, por permitirnos estarlos una vez más en esta radio, Padre, y poder hablar de su bendita palabra, traer su bendita palabra, Padre, para todas las personas, Padre, con esos corazones abiertos que están prestos, Padre, para poder atesorar su bendita palabra. Le pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, que sea usted, mi Dios precioso, hablando a través de nosotros. Amén. Y que esta palabra, Padre, que salga llena del Espíritu Santo y que entre hasta lo más profundo de los corazones de todas las personas, Padre, que nos están escuchando en este momento. Así sea, Padre, y así queda escrito en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Sí, hermano. Amén. Amén, pastor. Este día vamos a darle continuidad a un tema. El día de ayer, en el horario de las 2 a las 3 tenemos un programa, que es el programa Levantando Déboras, que es también parte de nuestro ministerio, en los cuales las pastoras Urania de Galicia y Mirna de Ramírez llevan ese programa al aire. Pero el día de ayer fue especial, porque estuvieron los pastores de nuestra filial de acá de El Salvador, los pastores Agner y Urania de Galicia, llevando un tema acerca de la sana doctrina. Como ellos les dijeron, el tema quedó en continuación, así que nosotros este día venimos para poder seguir hablando acerca de ese tema tan importante, hermanos, porque es importante conocer cuál es la sana doctrina, cuál es el evangelio de Cristo, qué nos mandó a predicar el Señor en esa gran comisión que nos dio a ustedes y a nosotros para que propagáramos el evangelio del reino de Dios en todas las naciones. Así que, pastor, vamos a comenzar con ese precioso tema. Esperamos que el tiempo en la radio, sabemos que es un tiempo corto, que cuando sentimos el tiempo ya se ha ido, y que podamos darle final al tema, y si no, pues vamos a seguir hablando sobre el tema, porque es importante de que los hermanos que nos escuchan conozcan acerca de este tema tan importante, como es la sana doctrina. En 2 de Timoteo 4:13, si tienen su Biblia a la mano, encontramos que dice la sagrada palabra de nuestro Señor: vendrá tiempo cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Volvemos a leer 2 de Timoteo 4:3, que dice: vendrá tiempo cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vamos a ir poco a poco a lo largo de este programa, conociendo qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta y otras citas bíblicas que tenemos para poder escudriñarlas con ustedes. Viviendo los tiempos cuando grandes multitudes, estamos viviendo esos tiempos, de los que profesan seguir a Dios y a Cristo, no sufren la sana doctrina. Tienen comezón de oír y se amontonan a maestros que predican conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol Pablo escribe al evangelista Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso, hermanos, anótenlo por ahí. Yo sé que muchos de ustedes nos han comentado que escriben las citas bíblicas y luego se van para poderlas estudiar en sus células,
o en sus iglesias. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Santiago también advierte a los cristianos: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 1. Volvamos a leerlo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, muchas veces he escuchado hermanos con esa ansiedad de querer ser líderes, de querer ser maestros, de querer ser diáconos. Ayer el pastor Agner hablaba acerca de eso, que importante se ha vuelto para muchos de nosotros querer tener un puesto importante. Pero Santiago, capítulo 3, versículo 1, nos advierte a nosotros los cristianos y nos dice que, hermanos míos, dice la palabra, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, cuando somos elegidos por nuestro Señor, porque para ser llamados a pastores, líderes, diáconos, tiene que ser un llamado de Dios. No puede ser llamado de hombre, no porque se le antojó al pastor o porque soy la mejor amiga de la pastora o mejor amigo del pastor. Él me va a poner en un cargo tan delicado como enseñarle al pueblo de Dios, porque Santiago 3:1 me dice que mayor será mi condenación. Así que si tú estás al frente de un pueblo, vete a las escrituras, ve lo que dice la escritura y de cómo debe de formar el pueblo de Dios, porque si no, mayor será la condenación para todos aquellos que estemos dispersando al pueblo del Señor. Pero vamos a tratar de ir desglosando cada una de las palabras. Para poder hablar de las diferentes palabras tenemos que irnos al diccionario de la lengua española, o sea, el idioma que nosotros hablamos. Comezón. Dice que comezón es un desazón o desasosiego causado por la impaciencia o la preocupación. Hoy en día el mundo religioso del cristianismo, particularmente en los pentecostales y nosotros como cristianos evangélicos, existen montones de oyentes llenos de desazón o desasosiego. ¿Qué es desazón? Sentimiento de disgusto o intranquilidad causado por una alteración física o moral. Hay montones de oyentes disgustados con todo mensaje espiritual o doctrina que no responda, hermanos, a sus deseos religiosos o espirituales, materiales, a sus propios criterios o proyecciones sobre lo que significa ser cristiano. Hermanos, hoy en día vemos iglesias a reventar de personas, vemos iglesias llenas, vemos hermanos cristianos no siguiendo a Jesús, no siguiendo su evangelio, sino que siguiendo pastores, siguiendo líderes. ¿Pero por qué? Porque declaran y decretan años de abundancia, años de prosperidad. Eso le gusta oír a la gente, le gusta oír de bendición. Hermano, yo no te digo, querida hermano o hermana que me estás escuchando, no te digo que Dios no bendice, que Dios no prospera, sí, pero cuando el Señor habla con el pueblo de Israel y le dice que van a entrar a la tierra prometida y que van a llegar a esa tierra que Él les prometió, que emanaba leche y miel, ellos iban a un lugar próspero, con abundancia. Pero ¿qué les dijo? Que hacía un pacto con ellos, que debían de guardar sus mandamientos, los mandamientos que le había dado Él a Moisés en el monte Sinaí. Les dice también de que no se unan a los cananeos, porque ellos son idólatras. Y les dice, serán cabeza y no cola. Entonces, hermanos, si vamos a esa historia bíblica, significa que para tener abundancia y para tener prosperidad, yo tengo que cumplir con los mandatos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí, los mandatos que le dio para toda la humanidad y para todos nosotros que somos cristianos. Pero cuando venimos nosotros, los pastores, que no hablamos tanto de prosperidad y no hablamos tanto de bendición, porque hablar de prosperidad y hablar de bendición sería redundar, hermanos, porque sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata, y sabemos que Dios es bendición. Solamente y simplemente el hecho de yo trabajar para Cristo y de yo trabajar para su reino, ya estoy bendecido. Entonces, si yo vengo a predicar un evangelio de bendición y de prosperidad, estoy redundando, porque el evangelio de Dios es próspero y abundante. Entonces yo te tengo que hablar a ti, tengo que exhortarte a que busques la santidad, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros los pastores, que no somos los pastores de la prosperidad y no somos los pastores de la abundancia, que sí nos han etiquetado,
venimos y le hablamos a la gente acerca de la sana doctrina. Venimos y le hablamos a la gente acerca de la conversión, que se alejen de los pecados, que si tienen dos mujeres que dejen una, porque el adulterio es abominación para nuestro Señor, que si están en fornicación y no se han casado, que busquen casarse, porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, que si le están robando de alguna manera, ya sea a cualquier persona, están mintiendo, que dejen esos pecados porque son abominación para el Señor, están estipulados en el decálogo de la ley entregado a Moisés en el monte Sinaí. Y hermanos, si no cumplimos con esos 10 mandamientos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Nuestro Señor lo dijo en Mateo 5, cuando dio el discurso del sermón del monte, como lo conocemos nosotros. Entonces no podemos venir a decirle al hermano, mire, va a ser próspero, mire, va a ser bendecido, si el hermano está adulterando. No le podemos venir a decir a la hermana, mire, va a ser bendecida, va a ser próspera, la enfermedad de su enfermedad la va a sanar, porque usted tiene que tener fe si la hermana es chambrosa, si la hermana es calumniadora, si la hermana es mentirosa. Entonces nosotros, los pastores que no somos pastores de la prosperidad, como los pastores Galicia que estuvieron el día de ayer por la tarde acá con ustedes en la radio, les venimos y les predicamos, entonces dicen que somos religiosos, que señalamos que somos fariseos, pero habría que ver qué es lo que dice la palabra del Señor y qué fue lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, si predicó de abundancia o si predicó de salir de nuestros pecados. Ahora bien, si nos vamos más atrás, antes de que empezara el tiempo del Evangelio de nuestro Señor, los 3 años de vida pública, recordemos la forma en la que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse, le decía, generación de víboras, enderecen sus caminos, porque el reino de Dios está cerca, hermano. Yo te digo este día también a ti, endereza tu camino, sal del pecado, porque el reino de Dios está cada vez más cerca. La justicia de nuestro Señor está cada vez más a la puerta, porque Él dijo que vendría como un ladrón en la noche. Entonces, para poder seguir hablando acerca de este tema, que es tan amplio y que estoy viendo que el tiempo avanza, y que creo yo que no vamos a poder terminarlo ni siquiera en este programa. Van a seguir escuchando acerca de este programa hasta que nos quede totalmente claro qué quiere el Señor que prediquemos como pastores, porque no les estamos hablando ni les estamos predicando nada más a los que son miembros de iglesias. Quizás el mensaje va directamente más y con más fuerza a los que somos pastores, porque somos nosotros los responsables de guiar a ese pueblo que tanto necesita de nuestro Señor, ¿verdad, pastor? Sí, pastora, en realidad, hermano, hoy en día estamos viendo que muchos hombres y mujeres que muy sinceramente han tolerado un evangelio falso, se están dejando engañar muy fácilmente. ¿Pero por qué? Porque no siguen el mandato divino, donde dice en las Sagradas Escrituras, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinándolo todo. El evangelio que ustedes han creído, queridos hermanos, ¿es acaso el mismo que Jesús predicaba? Asegúrense que lo que están escuchando realmente ese es el verdadero evangelio. Hay muchas personas que hoy se han dedicado a hablar un evangelio falso, como estaba diciendo la pastora hace poco, hermanos, de un evangelio falso, de aquel evangelio que están prometiendo pura prosperidad. Realmente este es un evangelio que no es de Dios, queridos hermanos. Solamente recordemos lo que el apóstol Pablo le advirtió a los cristianos en aquella época. Miremos en el libro de Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 3 al 4. Y dice lo siguiente: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de igual manera extraviados de la sincera facilidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro evangelio, predicando otro Jesús que no es el evangelio de Cristo Jesús, si recibes este otro espíritu, este otro evangelio, no es de Dios, queridos hermanos. Amén.
nosotros tenemos que pedirle un discernimiento grande a nuestro Padre Celestial. En el momento que un pastor de estos, queridos hermanos, está hablando de la palabra de Dios, pidámosle al Padre de la Gloria que nos dé discernimiento, que lo que estamos escuchando realmente es de Dios o es falso lo que estamos escuchando. Así es, querida pastora. Amén. Amén. También hemos hablado ya en otros programas y en los que nos han tenido la oportunidad de escucharnos predicar. En la iglesia hemos hablado acerca de buscar en la Biblia y de leer porque en ella está la verdad. El Señor dijo de que en ella estaba la verdad. Y en el primer libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice así: y es para nosotros los que somos líderes, es para nosotros los que somos pastores, es para nosotros los que estamos guiando a un pueblo y tenemos que estar pendientes, tenemos que tener nuestros ojos espirituales porque los carnales nos engañan, hermanos. Tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos porque si nosotros nos condenamos, vamos a arrastrar un montón de hermanitos condenándose con nosotros. Y si nosotros nos salvamos, esos hermanos van camino también a la salvación porque nos están imitando a nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Pero en 1 de Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a volver a leerlo. 1 de Timoteo 4:16 y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, yo he conocido pastores que comienzan muy bien a predicar el evangelio. Empiezan con ese ánimo y esa transparencia y esa luz, y recordando que por gracia recibieron la salvación, que por gracia se reconciliaron con nuestro Señor, que por gracia conocieron la palabra de Dios y por gracia la empiezan a dar. Pero luego que se empiezan a mezclar en el mundo, en la sociedad evangélica cristiana, se empiezan a codear con otros pastores, se corrompen. ¿Se corrompen por qué? Porque empiezan a querer tener poder, porque empiezan a querer ser importantes, cuando nuestro Señor, dice el libro de Isaías, que no comparte la gloria con nadie. El pastor le va a hablar un poco más adelante acerca de que el verdadero evangelio le da gloria al dueño del evangelio. Aquel que se da gloria a sí mismo no te está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El pastor le va a hablar más adelante de eso. Pero vamos a seguir hablando acerca de la parte que nos habla Timoteo en 4:16, primera de Timoteo 4:16, en la que enfáticamente doctrina es vinculada a la salvación. En esta palabra en las palabras del apóstol Pablo para el evangelista Timoteo, como lo dijimos en el libro. Hay montones de oyentes, hermanos, intranquilos por las alteraciones religiosas y espirituales que están experimentando, sin poder evaluar bíblicamente lo que están experimentando, pues desconocen gran parte de la sana doctrina, por no decir que no conocen nada. Porque cuando se convirtieron, les dijeron que dijeran una oración, que con esa oración se reconciliaban con el Señor, pero hasta ahí. Luego empezaron a oír doctrina de hombres aduladores de sí mismos, que se dan vanagloria a ellos mismos, que quieren tener poder y quieren tener un liderazgo para ser importantes en esta sociedad, cuando el Señor dijo que nos apartáramos de las cosas de este mundo, que estábamos en el mundo pero que no éramos del mundo. Pero hay tanto pastor hoy en día que es del mundo y que no es del reino de nuestro Señor, porque busca tener poder y tener prestigio, llenar iglesias que lo inviten a predicar, pero no por llevar el evangelio de nuestro Señor, sino que simplemente por ser importantes y subir a las redes sociales, subir fotos, subir a YouTube, eventos en los que Él está, iglesias a los que los invitan, pero en ningún momento para dar honra y gloria a nuestro Señor, sino para vanagloriarse ellos mismos, pastor. Sí, pastora. Queridos hermanos, si los vamos nosotros a nuestras Biblias y buscamos en el libro de Mateo, a capítulo 24, versículos del 4 al 13, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oirás, dice, de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos entre toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevere está hasta el fin, será salvo. Hermanos, todo esto ya está pasando en nuestros tiempos. Qué lindo nuestro Padre de la Gloria, que nos advierte, nos dijo Cristo que todo esto pasaría en estos tiempos, queridos hermanos. Vendrían falsos profetas hablando en el nombre de Él. Y es lo que está pasando hoy en estos días. Se está cumpliendo esta bendita palabra, donde lo dice también en el libro de Mateo, capítulo 15, del versículo 8 al 11, dice lo siguiente: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honráis, enseñando, dice, como doctrinas, mandamientos ¿de qué? De hombres. Amén. Y llamando así a las multitudes, les dijo: oíd y entender. No lo que entra, dice, en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto es la bendita palabra de Dios, amada pastora. Amén, amén. Pero siguiendo, pastor, para que la gente a veces escucha palabras como concupiscencia y no entiende qué es. Concupiscencia es aquellos deseos de bienes y placeres materiales. A veces pueden ser deseos sexuales, generalmente desordenados o exagerados, o el placer de querer tener poder y riqueza. Hay cientos de miles de iglesias y hay cientos de miles de cristianos que señalan este tipo, y lo vamos a ir enumerando uno a uno. El evangelio de la prosperidad, ya hemos hablado. Hay que hacer un contrato con Dios para enriquecernos. En medio de la predicación que está dando el pastor de la prosperidad, viene y llama al pueblo y le dice: el Espíritu Santo quiere gran blasfemia, porque dice que todo pecado puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero estos comerciantes de la fe, no teniendo temor de la condenación de su alma, blasfemian contra el Espíritu Santo. Y dicen que el Espíritu Santo les ha hablado y les ha dicho que el Señor quiere que pacten, que el Señor quiere que hagan un pacto con ellos, que hagan un pacto con la iglesia, ya sea de 10, 20, 30, 40, y así va subiendo la cantidad, pero que según sea la cantidad, así va a hacer la bendición, que es un contrato con Dios, es un pacto con Él, cuando sabemos que eso es totalmente falso. También les dicen que Cristo es el príncipe del universo y que por consiguiente todos los que son seguidores de Él son príncipes en la tierra. Dice que como somos hijos de Dios, podemos vivir, somos dueños del mundo, y que tenemos derecho a todo por ser hijos de Él y supuestamente obedientes a Él, pero realmente obedientes a un pastor, realmente obedientes a una doctrina, obedientes a lo que nos dice nuestro líder, nuestro pastor o pastora. Dicen también esta gente que vive o que predica su propia concupiscencia, dicen que al dar el diezmo van a recibir 10 veces más o 100 veces más. Y las personas dejan de cumplir. Hermanos, hemos predicado días anteriores acerca del diezmo. Hay mucha gente escandalizada con ese tema que tuve la oportunidad y la bendición de darlo solamente yo.
Mi esposo tenía otras cosas que hacer y pues me tocó venir a la radio a mí sola o dar el tema a mí sola. Pero hay gente escandalizada con ese tema que dimos y hay gente que nos está escribiendo, nos está llamando y nos dice que bueno, pues que estemos hablando de un tema en el que hay tanta gente cegada y siguiendo líderes que los tienen engañados. Pero mire, hermanos, hay gente que para llevar el diezmo no pagan el recibo de la luz. Escuchen bien, hermanos, lo que les voy a decir. Hay gente que para pagar el diezmo, para cumplirle y no robarle al Señor, como le están diciendo estos pastores, no pagan el recibo de la luz. Si no pudieron pagar el recibo de la luz de un mes que les llegó, menos lo van a poder pagar endosado, como decimos nosotros acá en El Salvador. Les cortan la luz. Y luego se llegan a la iglesia que les han cortado la luz o que están a punto de cortarles la luz. Y mire, hermanos, perdón la palabra, pero hay tanta sinvergüenzada dentro de la iglesia de nuestro Señor, dentro de la que dice llamarse iglesia de Cristo, porque de iglesia de Cristo no tiene nada. El hermanito está apenas juntando para pagar el recibo de la luz, que si son 40 ya tiene 20. Y viene el pastor sinvergüenza y le dice que pacte con el Señor lo que tiene y que el Señor se va a demostrar sobrenaturalmente su poder en él. Y viene el hermano y pacta lo poco que tiene y se queda sin nada. Hermanos, se queda sin energía eléctrica porque se la quitan y sin los 20 que había podido reunir. Ese evangelio están predicando hoy en día las iglesias. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Que hay miles, cientos y miles de seguidores de ese tipo de iglesias, porque la gente quiere oír engaño, la gente no quiere oír, no quiere ser exhortada, no quiere ser exhortada para decirles que cambien su manera pecaminosa de vivir, porque si no, no van a ver la gloria de Dios. Hay pastoras y pastores que viven como reyes y como reinas, en términos de posesiones materiales. Tienen un amor descarado al dinero, al lujo. No importa que la sana doctrina dicte, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Busquen en su Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos de 9 al 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, pero ¿a quién le importa la sana doctrina hoy? Quiero ser rico, dice la gente. Quiero tener dinero, quiero vivir tranquilo, porque yo amo a Dios, porque dice... Hay otros predicando por ahí que ya somos salvos, que por gracia somos salvos, que el Señor ya murió en la cruz por nosotros, que ya pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿qué sentido tendría ahora entonces la gran comisión del Señor de ir y predicar el Evangelio? La gran comisión exactamente dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden mis mandamientos. Hermanos, díganme ustedes, si estos pastores que dicen que la salvación no se pierde, que la salvación la tenemos ya por gracia, que nuestro Señor pagó en la cruz por nuestros pecados y que ya somos salvos por ese pago del Señor en la cruz, entonces ¿por qué el Señor nos mandó a predicar su evangelio, a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y a decirles que guardaran sus mandamientos? Ya no tendría sentido. Simplemente que el mundo siga su curso, que llegue el día que Él venga en gloria a juzgar a su iglesia, porque todos estamos salvos. Pero hermanos, a veces no escuchamos o oímos sin escuchar. Porque si tú te pusieras, hermano amado, a meditar aquellos que te dicen de que ya la salvación no se pierde, entonces no habría sentido de que Él hubiera mandado a los 12 apóstoles a predicar el evangelio. Pero el Señor dice en su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y tú, que me estás escuchando, estás pereciendo por falta de conocimiento, porque tienes la Biblia de adorno, porque tienes la Biblia solo para que tu vecino te vea salir con ella en el brazo.
porque tienes la Biblia nada más por decir que tienes una Biblia o porque te la regalaron. Pero a la hora de llegar al culto ni siquiera la abres porque dejas que el pastor te lea la Biblia, porque eres un cristiano haragán, que no quiere leer la palabra del Señor con tus propios ojos, sino que dejas que otros te lean. ¿Y qué te digo? Que ese que te está leyendo es un ciego que te está guiando a ti. El Señor dice que hay ciegos que guían a otros ciegos y te están llevando al barranco, te están llevando a la perdición. Pero como no quieres leer la Biblia, no quieres escuchar sana doctrina, no quieres escuchar pastores que no te predijan que vas a ser rico, porque ahora ya estamos usando cosas de hechicería en la iglesia. Ahora ya los profetas no son aquellos profetas que vienen y hablan palabra del Señor para redargullir, para exhortar. No, ahora son los profetas que vienen como a adivinar, si solo te falta que te den el número afortunado de la lotería. Y te aseguro que si llega un profeta a tu iglesia y empieza a dar números de la lotería, eres tan ignorante que vas a anotar ese número de lotería porque el Señor te lo manda a decir, cuando el Señor los juegos de azar el Señor los aborrece. Entonces ya es tiempo, amado hermano, que dejes de ser niño en las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor y dice el apóstol Pablo que ya no somos niños fluctuantes, niños que tomamos pecho todavía. Ya no es tiempo de estar con pañitos tibios predicándote un evangelio que te vas a quedar. De un evangelio que ese evangelio que te están predicando va a permitir que el día y la hora, cuando sea el lloro y crujir de dientes y ya no haya más que hacer, te vas a quedar y ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber como decir, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, lo hiciste en nombre del pastor que te está predicando su evangelio, no el evangelio de Cristo, pastor. Sí, pastora, realmente, como lo dije anteriormente, hay muchas mujeres y hombres que realmente están realmente engañados. Nuestro Padre de la Gloria habló de los que confían en las falsas promesas o en las falsas esperanzas. Dice la Sagrada Escritura, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Más claro no los puede hablar nuestro Padre de la Gloria a través de sus Sagradas Escrituras. Y más adelante dice también en su Sagrada palabra, después dice que el Padre se haya levantado y cerrado la puerta. Esto es para aquellas personas que están dando falsa doctrina. Dice, después que el Padre se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, dice, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas hemos enseñado, dice, de tu palabra. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujido de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. Hermanos, yo quiero decirles que la Sagrada Escritura nos habla del Evangelio de Dios, ya que es un mensaje que viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo para todos nosotros, que nos llamamos cristianos. Queridos hermanos, tenemos que estar siempre conscientes nosotros que el evangelio que estamos escuchando y que a nosotros lo que estamos predicando sea el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Amada pastora. Amén. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo Jesús? Hermano, yo te invito a que te vayas a tu Biblia y busques allí. En tu Biblia está, en el Nuevo Testamento, inicia con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan, luego sigue Hechos de los Apóstoles, luego vienen las cartas de Pablo, que es Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿No sabías tú que ese es el Evangelio de Cristo? ¿O piensas que el libro que escribió
X líder al que sigues. ¿Ese es el evangelio de Cristo? No, hermano. Esa ya es añadidura de hombre. En Mateo capítulo 15, versículo 9, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando, seguimos con el 10, y llamando hacia la multitud le dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Ya sabemos que en este capítulo de Mateo 15 está hablando acerca de la crítica que le hicieron al Señor porque sus discípulos comían diferente a como comían los discípulos de los fariseos, de los sacerdotes. Y les dicen que no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquello que predicas, pastor, y que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, te está contaminando a ti, está contaminando a tu pueblo. Aquello que predicas y sabes que es mentira, te está contaminando a ti y está contaminando a ese pueblo. Por eso el Señor dice en el versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Esta palabra, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Alguien me decía hace unos días, algunos pastores se sintieron ofendidos con la prédica del diezmo. A esa persona no le contesté mayor cosa, pero en mi interior dije: gloria a Dios. Estoy entonces en el camino correcto. Y sentí alegría porque si se sintieron ofendidos es porque me escucharon. Y como declaré ese día en el nombre de nuestro Señor, como le pedí con tanta humildad al Señor ese día, y le dije: Señor, que esta semilla que derramamos llegue hasta el fondo del corazón de nuestros hermanos, miembros de iglesias y pastores, y germine, y que no sea nuestra palabra solamente, sino el poder de tu Espíritu Santo el que obra en ellos. Y espero que esos pastores que se sintieron ofendidos puedan ir a su Biblia y vean realmente lo que nosotros predicamos, o yo prediqué ese día acerca del diezmo. Pero el Señor en el versículo 13 del capítulo 15 de Mateo les responde: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Escuchen. Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Todo aquel pastor que no fue plantado por mi Señor de la gloria, por el poderoso de Israel, será arrancado. Pero aquellos que se dejan guiar por ese ciego, caerá junto con él al hoyo. Porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor envía siervos no solo a nosotros, como siempre les decimos en los diferentes programas, sino que hay muchos siervos y muchas siervas del Señor, muchos pastores predicándoles de santidad, predicándoles de volver a los caminos. Hay muchos Juan el Bautista en el desierto predicando que se arrepientan y vuelvan a sus caminos. Pero todo aquel que tenga oídos espirituales oirá, y aquel que esté en el Espíritu del Señor oirá. Después, hermano amado, no te quejes cuando llegues a la presencia del Señor y Él te diga que no te conoce, porque estamos a tiempo todavía de enderezar nuestro camino. Estamos a tiempo todavía de rectificar y predicarle a nuestras iglesias la sana doctrina, enseñarles que debemos de cumplir los mandatos del Señor si en verdad amamos a su Hijo Jesucristo, como Él lo dijo. Que tenemos que ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor y enseñarles que guarden los mandamientos. Deja de atesorar riquezas en la tierra y preocúpate por estar escrito en el libro de la vida y que el Señor te mencione en ese gran día a la derecha de Él. Hermano amado, hablar de la sana doctrina podríamos seguir hablando de aquí hasta el que el Señor venga. Hay tanto y tanto de qué poder hablar,
acerca de cómo debemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor. Hermanos, ahora, hermano miembro de iglesia, ahora ya no hay excusa para que tú digas que no conoces de la palabra del Señor. Hay hermanos y hay organizaciones cristianas regalando Biblias. Hay hermanos predicándote y tocándote tu puerta. Aquí está el Ministerio Evangelístico Internacional Neue Sevjanak, la voluntad de Dios, dispuesto a enseñarte la Biblia. Pero si no quieres que nadie te enseñe, entonces lee tu Biblia, organiza tu tiempo y dedícale el tiempo. En vez de dar el diezmo en economía, en vez de dar el diezmo en dinero, dale el diezmo de tu tiempo a nuestro Señor, que ese sí te va a salvar. Dedícale el 10% de tu vida y el 10% de tus días a leer la palabra de nuestro Señor y enséñale a tus hijos. Después no vengas a quejarte y a querer pactar con el Señor para que tu hijo salga de la rebeldía en la que se encuentra, para que tu esposo regrese, porque entonces puede ser ya demasiado tarde. Es necesario que como pastores prediquemos, exhortemos y consolemos. Para todo el Señor nos ha dado un tiempo. Es necesario también que los pastores nos preocupemos por la salvación de las almas. Es necesario que los pastores ya no veamos la iglesia del Señor como una empresa, porque no lo es. Es tiempo ya de que abramos nuestros ojos y no perezcamos por falta de conocimiento, ¿verdad, pastor? Sí, amada pastora. Lo que pasa es que hoy en día todo lo hemos confundido realmente, pero si nosotros seguimos lo que es una verdadera doctrina, mi padre nos dejó tantas cosas, cómo poder hacer su bendito trabajo escrito en la Biblia. A través de los discípulos dijo todo lo que teníamos que hacer. Realmente los mandó una gran comisión. ¿De qué? De predicar su evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Eso es, pero hoy, ¿qué es lo que estamos a todos nosotros? Realmente confundidos la mayor parte. ¿Por qué? Porque realmente solamente los estamos dejando llevar por lo que dice el pastor, pero no nos vamos a las Sagradas Escrituras, porque nuestro Padre Celestial nos ordenó y nos dijo que nosotros fuéramos, que escudriñáramos la Biblia, porque en ella encontraríamos, dice, la verdad y la vida. En el libro de Juan, en el capítulo 7, del versículo 15 al 18, dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué más lo que nos está diciendo nuestro Padre de la Gloria en este versículo? Aquí es donde nosotros tenemos que entrar, pedirle a nuestro Padre de la Gloria que nos dé discernimiento para poder comprender que lo que estamos escuchando si es verdaderamente doctrina de Jesús o realmente es doctrina de hombres en ese momento. ¿Me entiende? Y sigue diciendo el versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, es verdadero y no hay en él injusticia. Así es, querida pastora. Amén, amén. Esto de volvérselo a leer a nuestros hermanos. Siempre acostumbro a leer hasta 2-3 veces para los que no tienen la Biblia a la mano, que estén en sus oficinas o estén en sus negocios, en el mercado, vuelvan a escuchar la palabra, porque dice el libro de Juan, capítulo 7, versículos del 14 al 18, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermano, el tiempo ya se nos ha terminado y queremos compartir también una pequeña alabanza acerca de nuestro gran amor, que es nuestro Señor Jesucristo, pero la vamos a dejar ya para el final. Pero hermanos, qué bonito lo que cierra diciendo este espacio, este trozo de la Biblia en Juan 7, del 14 al 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él justicia. He visto tanto pastor engañador del pueblo del Señor, tocando, ungiendo, decretando, declarando, como si ellos fueran los que tienen el poder. Cuando el poder total es del que nos envió, es de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre que está en el reino de los cielos, así como lo dijo él mismo en el libro de Juan, capítulo 7, versículos del 14 al 18. Y si tú eres de los que se están vanagloriando y el que está haciendo poder para él mismo y estás creando un imperio a tu alrededor, estás predicando una doctrina que no es de Dios. Hermano, cuando estés en una iglesia donde el pastor general predica allá de vez en cuando, algún domingo, cada 2, 3 domingos, cada 2 meses, cada 3 meses, y la gente corra ese día a la iglesia por querer oír ese pastor, estás en una iglesia donde no se predica la doctrina del Señor, porque se está predicando doctrina de hombres, porque entonces la gente no está siguiendo a Jesús. La gente y ese pastor no le está dando gloria a quien lo envió, sino que se está dando gloria a él mismo y consciente o inconscientemente se está endiosando y está creando un liderazgo alrededor de él que no nos compete, porque el único líder, el único rey de reyes y señor de señores es nuestro Señor Jesucristo, el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda exaltación y alabanza, porque nosotros somos siervos al servicio de él, es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano amado, si quieres escuchar más de sana doctrina, quieres escuchar doctrina bíblica, te invito a que nos acompañes en nuestra iglesia, no para que te congregues con nosotros, sino que para que nos escuches, para que escuches palabra de Dios frente al Centro Escolar San Vicente de Paúl. Los días domingos a las 10 de la mañana tenemos el culto y tenemos los días martes a las 6 de la tarde escuela bíblica para que puedas acompañarnos. Tienes nuestros números de teléfono que salen al final de este programa para que también puedas llamarnos y pedirnos si tú quieres escuchar acerca de la palabra del Señor. Están también los pastores Agner y Urania Galicia, siervos del Señor, que están formándose para poder realmente predicar una doctrina pura y un evangelio puro como lo predicamos nosotros en este ministerio que el Señor nos ha permitido dirigir. En el nombre de Jesús de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos, le damos las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares, que sea el Espíritu Santo actuando en cada uno de ustedes, que sea Él ministrándolos a cada uno de ustedes, porque de Él es el poder y de Él es la gloria. Los dejamos con una alabanza que habla acerca de el amor, del único amor de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amor verdadero, el que hemos conocido todos los que hemos llegado a sus pies y hemos sido limpiados con su sangre, y ahora estamos predicando el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les guarde, les haga resplandecer su rostro, y nos escuchamos en nuestro próximo programa, siempre por Radio GES 97.3 y por internet. Saludos a todos nuestros hermanos en California y en Tegucigalpa, Honduras. Nos dejamos con esta preciosa alabanza.
corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late, el corazón me late sin pagar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, amo, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.